En la presentación pasada revisamos la prosa disminuida, que fue básicamente lo que no deberíamos hacer al momento de escribir. Ahora vamos a revisar 9 reglas para escoger palabras del mismo libro, La cocina de la escritura de Daniel Cassani, que es un capítulo posterior al de la prosa disminuida. Y en este capítulo también vamos a ver lo que no se debe hacer, pero al mismo tiempo lo que podríamos hacer para, como dice el título, escoger palabras al momento de redactar. Entonces vamos a empezar. La primera, podemos llamar, bueno, no regla, podemos decir consejo, es no repetir. Eso es algo muy común cuando escribimos, sobre todo cuando no nos dedicamos a la escritura o no nos dedicamos a la investigación. La repetición reiterada de una palabra en un periodo breve provoca monotonía y aburrimiento y también evidencia que hay pobreza en nuestro vocabulario. No importa que sea una palabra bonita, corta, básica, si se repite o si es la idea central de un tema, si se repite causa este aburrimiento y esta pobreza. Em, entonces, los efectos perniciosos son los mismos y no se excusa de ningún modo, independientemente de que la palabra sea muy fuerte, potente o importante. Un ejemplo, aquí en este texto sobre la reflexología podal, se habla de partes del cuerpo, se repite partes del cuerpo, em, luego se repite cuerpo varias veces, aquí aparece cuerpo, cuerpo, cuerpo. Entonces, la manera de resolverlo está aquí a la derecha, en las manos, las orejas o los pies, para no solamente decir partes del cuerpo varias veces. Se representan todos los órganos del cuerpo. Incidiendo sobre esas zonas, se puede crear arcos reflejos que actúan directamente sobre cualquier punto del organismo que solucionen la anomalía que que exista. Entonces, bueno, siempre se puede hacer pausa, como les digo, para revisar con detalle el ejemplo. Y el comentario es que la preceptiva escolar de redacción consideraba una falta repetir la misma palabra en solo 5 o 6 líneas y ordenaba sustituirla por pronombres, sinónimos, un circunloquio o una elipsis. Lo que siempre se recomienda es revisar, por ejemplo, diccionarios de sinónimos. Estaban, por ejemplo, el diccionario de uso de Fernando Corripio, así búscanlo en internet. Ahí pueden encontrar un diccionario de sinónimos, que lo recomiendo mucho. También pueden entrar a internet y está la página de Word Reference con sinónimos. Ustedes escriben la palabra, le dan buscar y les da una lista de sinónimos. La siguiente, evitar muletillas, es semejante a la anterior que vimos sobre la repetición de algunas palabras de los tics personales. En este caso ya es más específico sobre muletillas y dice que algunas expresiones actúan como muletillas y se pueden llenar vacíos o articular una frase coja, pero demasiadas veces se abusa de ellas sin motivo. Aquí están las principales. Las que llevan asterisco no se consideran correctas. A nivel D es una expresión incorrecta. A raíz de es una expresión incorrecta. A través de es una muletilla que se emplea frecuentemente. Bajo el punto de vista puede ser desde el punto de vista, no bajo el punto de vista. Como muy, como mínimo, de alguna manera. Esto de alguna manera, repetir esto, cansa y exhibe pobreza lingüística. El acto de, el proceso de, el hecho de que, en base a, atención, no se dice en base a, se dice con base en, ¿sí? Y es una muletilla si la repetimos frecuentemente. Si la usamos una o dos veces a lo largo de un texto de a lo mejor una o dos páginas, están. Y ahí están las demás que pueden revisar. Se pone en pausa la presentación. La lista podría ampliarse con comodines, palabras abstractas o expresiones innecesarias. En general aportan poco o nulo significado, recargan la sintaxis y terminan convirtiéndose en tics repetitivos. Dan una falsa categoría culta a la prosa y encima, como decía, puede parecer que están de moda.
Esto es importante porque a veces pensamos que usar ciertas palabras con frecuencia, que son, entre comillas, cultas, nos va a dar un mejor nivel de prosa y es lo contrario. Es mejor escribir algo humilde, sencillo, pero con claridad. Veamos dos ejemplos, una redacción de un aprendiz y el párrafo central de una carta que la dirección de una revista envía a sus lectores. Por ejemplo, un tema por el cual estoy interesada está relacionado con los efectos que provoca la droga a nivel deportivo. Lo podemos hacer más simple, más breve y decir, estoy interesada en los efectos que provoca la droga en el deporte. ¿Pueden ver la diferencia entre una frase y la otra? Cómo le quitamos paja, le quitamos aire a la frase y al final nos quedó un enunciado mucho más breve que el anterior. Bueno, aquí aparece otro ejemplo donde se repite nuevas, temáticas y temáticas y acá está reducido. Vean, necesitamos solamente la mitad del espacio para decir lo mismo. Lo pueden leer con detenimiento, se ponen pausa. Este último ejemplo podría figurar en una antología del disparate léxico, dice Daniel Cassani. Hay un poco de todo, muletillas, con el fin de, un proceso de, por este motivo, comodines, proceso, propuesta temática, repeticiones léxicas, nuevas temáticas, atender, dar respuesta, redundancias de la mano de personas que estén implicadas en ellos desde todas las perspectivas. Estos son los ejemplos. La versión mejorada suprime lo vacío, remueve lo caótico y destaca lo que estaba escondido en el original. Esto nos pasa mucho cuando nos faltan ideas, cuando queremos rellenar el texto, queremos llegar, si nos piden un texto de, no sé, de 1000 palabras, queremos llegar a las 1000 palabras como sea, pero resulta contraproducente porque además de que eh, el texto resulta tedioso, entonces nosotros lo que hacemos es simplemente rellenarlo de aire, ¿no? Hay un vacío allí, aunque parezca que está lleno. Eliminar los comodines. Si el comodín es la carta que encaja en cualquier juego, la palabra comodín es aquel nombre, verbo o adjetivo de sentido bastante genérico que utilizamos cuando no se nos ocurre otra palabra más específica. Son palabras comodín las que sirven para todo, que se pueden utilizar siempre, pero que precisan poco o nada el significado de la frase. Es como cuando decimos esta cosa, ¿no? La de esta del de este, incluso cuando no sabemos decir el nombre de las palabras. Entonces, si se abusa de ellas, se empobrecen la prosa y la evasión de contenido. Por ejemplo, usamos bastante frecuente aspecto. Hay un aspecto que, este aspecto es negativo, el siguiente aspecto es lo que vamos a revisar, o también cosa. Hay una cosa buena y una cosa mala, la siguiente cosa, o elemento. Es típico que se emplee este tipo de palabras. Elemento, hecho, el hecho de que, o la información, problema, el problema es que, o el siguiente tema, bla, bla, bla. También en los verbos decir, hacer, el verbo hacer es súper comodín porque lo usamos para todo. El verbo poner, tener, adjetivos como bueno, interesante. El adjetivo interesante no dice nada interesante. Siempre decimos, hay una cosa interesante que debemos analizar. O el siguiente aspecto es interesante de analizar. Entonces sería mejor no usarlos. ¿Sí? Y buscar un adjetivo que sea más directo, que exprese en concreto qué es lo que quiero decir. Aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver si pausan la presentación. Vamos a la siguiente. Aquí está, por ejemplo, hacer una casa. Es mejor decir construir una casa. Hacer una investigación, investigar. Son cosas muy complicadas de saber. Son preguntas muy complicadas de responder. La cuestión es que no hay dinero para mantener los programas. La falta de dinero evita la continuidad de los programas. Bueno, vean cómo se puede arreglar la prosa para evitar estas imprecisiones y de este modo no le damos al lector la idea de que no estamos diciendo nada. Veamos ahora cómo un mismo comodín tiene valores distintos según el contexto. La problemática del racismo encabeza todos los periódicos. Entonces aquí podemos decir, en lugar de problemática, decir incremento, radicalización, expansión, ¿sí? Vean cómo se puede sustituir sin problemas. Se han planteado problemas de tesorería en la empresa,
dificultades, carencias, limitaciones. El problema de la escasez de lluvias son las restricciones en el suministro de agua. Podemos instituirlo por consecuencia, ¿no? La consecuencia de la escasez de lluvias o el inconveniente de la escasez de lluvias o los efectos de la escasez de lluvias. Ha modificado las disposiciones más problemáticas de la ley. Podemos instituirlo por discutibles, controvertidas, criticadas. Además de los comodines profesionales, cualquier palabra genérica puede sustituir ocasionalmente a otra más concreta. Esto es común en la escritura de niños y adolescentes y también en la de bastantes adultos, ya que se caracteriza a menudo por el amplio uso de hiperónimos, de vocabulario básico y de palabras que tienen correspondencia formal con otra lengua de contacto, como el inglés, mientras que los términos más específicos, más cultos o sin equivalencia en la otra lengua pierden vitalidad. Por ejemplo, subió al árbol para ver el nido de pájaros. Trepó a la encina para ver el nido de gorriones. Vemos cómo cambia. Es mucho más precisa la frase de la derecha que de la izquierda. No encontraba sponsor para el meeting, no encontraba patrocinador para el encuentro. O el ruido del aparato nos preocupaba. La refregadura del limpiaparabrisas nos inquietaba. ¿Sí? Entonces estos ejemplos nos ayudan a entender de qué se trata esto de las repeticiones innecesarias. Luego, el número 4, preferir palabras concretas a palabras abstractas. Sí, palabras concretas a palabras abstractas. ¿A qué se refiere? Pues que a veces usamos estas palabras que no dicen mucho, ¿no? Palabras abstractas designan conceptos o cualidades mucho más difusos y suelen abarcar un número mayor de acepciones. El lector necesita más tiempo y esfuerzo para captar su sentido. No hay referentes reales y hay que escoger una acepción apropiada entre las diversas posibles. Vamos a ver un ejemplo con detalle y el siguiente titular que dice: los universitarios plantearán a los candidatos puntos que deben asumir. ¿Para ustedes es claro este enunciado? Lo más probable es que no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de puntos? ¿Se refiere a propuestas o peticiones? Quizás a cuestiones, a discrepancias, ejercicios o notas. ¿Y cómo se pueden asumir los puntos? Además, ¿a qué tipo de candidatos se refiere? ¿A qué optan? ¿Sí? Es un titular demasiado ambiguo. Una de las dificultades principales reside en el significado de puntos. ¿Sí? Puntos tienen muchos significados. Es un un vocablo polisémico y bastante genérico, donde entran en juego muchas acepciones, o sea, muchas definiciones. 35, según el diccionario de la Real Academia. Aquí están algunos de esos significados. Vean lo que significa puntos. Puede ser una señal circular, como un signo de puntuación, o el pico de pluma, una pluma. Puede ser también una puntada en una tela o de sutura en una cirugía. ¿Sí? Vean todo lo que implica usar este tipo de palabras y que si no los usamos de manera consciente pueden provocar este tipo de ambigüedades y que comodines como puntos no nos están diciendo nada y que logran el efecto contrario del que habíamos previsto, que era tratar de transmitir un mensaje. ¿Cuáles de estos significados es el adecuado para el titular anterior? El contexto no ofrece suficientes pistas para coger una de las muchas posibilidades. El lector solo puede leer y releer atentamente el título, reflexionar unos segundos al respecto y construir una hipótesis de significado muy genérica o arriesgada. Obviamente este no puede ser el procedimiento habitual de lectura, ¿sí? Y menos de un periódico. Los titulares deben bastar para dar al instante una idea esquemática pero concreta del hecho. Entonces, en la práctica, el desarrollo completo de la noticia aclara el significado preciso de puntos. Y aquí está, tenemos que llegar a la nota para saber a qué se refiere con puntos. Y aquí dice: los representantes de los alumnos de la Universidad de La Rioja en el claustro constituyente han elaborado de forma conjunta una serie de puntos reivindicativos que plantearán a los dos candidatos a rector, Camilo Cunchillos y Urbano Espinosa, que serán innegociables según un representante estudiantil. Entonces se trata de la sección 14 del esquema anterior. Lo pongo de nuevo. Aquí vemos la petición o reivindicación. De eso se trata puntos en este contexto.
El titular resultaría mucho más autónomo y comprensible si incorporara la expresión más concreta. Y aquí está la expresión, ¿no? Con reivindicaciones. Lo pueden leer con detalle si ponen pausa a la presentación. Con el mismo número de 10 palabras se consigue una comunicación mucho más eficaz. Veamos otro ejemplo. El principal factor de desarrollo de la ciudad de Reus fue el sector industrial. Se prefiere el principal motor de desarrollo de Reus fue la industria, ¿no? Porque aquí se refiere con factor. Entonces, lo mejor sería motor, nos da una idea más concreta de un impulso, ¿no? Un motor lo que hace es empujar, impulsar, y factor, pues no nos dice mucho. La concreción de industria o incluso la metáfora de motor resultan más expresivos que los abstractos actor industrial y factor. Preferir palabras cortas y sencillas. Entonces, en este caso, a lo que se refiere es a los siguientes ejemplos, ¿no? Esto quiere decir que preferimos a veces usar palabras que aparentemente son más cultas, pero no es así. Como aperturar, que es un verbo, pues a lo mejor que suena, además de que suena mal, es un verbo que no es preciso. Ya tenemos abrir, tenemos comenzar y tenemos inaugurar. No es necesario aperturar, pero es algo que viene mucho del lenguaje administrativo, especialmente del lenguaje de bancario. Interactividad es mejor decir interacción, accesar es mejor decir acceder, colisión es mejor decir combinación, si estamos hablando de un contexto donde vamos a reunir un objeto con otro o un elemento con otro. Vivenciar, que es un verbo que les encanta últimamente, sobre todo en la academia, es mejor decir vivir. Experienciar, ¿para qué decir experienciar si ya tenemos experimentar? Tipología, pues, ¿para qué decir tipología si tenemos tipos? Y aquí hay otra lista de palabras cortas o de palabras que podemos emplear en lugar de estas palabras a la izquierda rebuscadas, preferir inclusive, en lugar de decir incluso, perdón, en lugar de decir inclusive, decir incluso, en lugar de decir influenciar, decir influir, en lugar de decir lentificar o ralentizar, decir hacer lento, por ejemplo, en lugar de realizar, podemos decir, en este caso, hacer, ¿no? O retrasar en lugar de lentificar. Bien, hay una serie de ejemplos allí. Evitar los verbos predicativos. ¿A qué se refiere? Los verbos de predicación completa son más enérgicos y claros, como cuando usamos ser y estar, recargan necesariamente la frase. Otros verbos débiles que a veces podemos sustituir son hacer, encontrar, parecer, llegar a y haber. Aquí hay ejemplos. Los ejemplos siempre son o mejores para ejemplificarlo. Valga la redundancia. El gobierno es el director de la política. Mejor decir, el gobierno dirige la política. ¿Sí? Es lo que se refiere a esto. Cuando decimos es él o está en, es mejor usar un verbo que lo diga de manera directa. Las palabras largas hacen la frase cargada y complicada. Las palabras largas cargan y complican la frase. ¿Sí? ¿Para qué decir hacer la frase cargada si podemos decir cargan y complican la frase? El espectáculo tiene una duración aproximada de 50 minutos. El espectáculo dura aproximadamente 5 minutos. ¿Sí? No necesitamos esa construcción larga de tener duración, sino dura. La vitalidad cultural se encuentra estancada a causa de la crisis económica. La vitalidad cultural se ha estancado a causa de la crisis económica. Luego, cuidado con los adverbios en mente. ¿Sí? Esto ya lo vimos un poco en la presentación pasada. Hay que tener cuidado con esto. Los adverbios en mente, terminados en mente, poseen algunas particularidades. Son propios de registros formales y el estilo coloquial prefiere los adverbios más vivos y breves. Por ejemplo, en lugar de decir frecuentemente, decir seguido, en lugar de decir actualmente, modernamente, contemporáneamente, decir hoy, ahora, en lugar de decir antiguamente o anteriormente, decir antes. ¿Sí? Aquí hay una serie de ejemplos con su solución que ustedes pueden tomar en cuenta. Aquí hay otra lista un poco más larga, ¿no? Donde pueden poner pausa y revisarla con detenimiento.
En lugar de decir posiblemente, probablemente es mejor decir quizá. En lugar de decir permanentemente, decir siempre, ¿sí? Entonces, si se abusan los adverbios en mente, se recarga la prosa, se hace pesada, porque son palabras largas. En todo caso, se pueden sustituir por las equivalencias anteriores. Es aconsejable evitar el tic de iniciar un texto o una unidad textual mayor con un adverbio de este tipo, excepto cuando su función sea la de marcador textual. ¿Sí? Por ejemplo, al inicio de párrafo. Posiblemente es la frase que mejor define la visión presente y la voluntad del futuro. La solución sería, es la frase que posiblemente define mejor la visión presente y la voluntad del futuro. ¿Okay? Cuando cambiamos de lugar, posiblemente, entonces, la frase adquiere otro matiz y otra vitalidad, entonces le podemos eliminar esa parte pesada de la que habla Daniel Castaño. Los marcadores textuales, ya para terminar. Para estructurar textos y ordenar ideas se utilizan diversos marcadores. Señalan los accidentes de la prosa, la estructura, las conexiones entre frases, la función de un argumento, etc. Tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas y son útiles para ayudar al lector a comprender el texto. A ver, todas estas definiciones parecen muy técnicas, muy gramaticales, entonces vamos a ver ejemplos. ¿Qué son los marcadores textuales? Bueno, se usan en todo el escrito, en todos los textos escritos se usan y suelen colocarse en las posiciones importantes del texto. Puede ser al inicio del párrafo, de la frase, para que el lector los distinga de un vistazo, incluso antes de empezar a leer, y pueda hacerse una idea de la organización del texto, ¿sí? Marcan ciertas partes del texto, por eso se llaman marcadores textuales. No hay que usar de ellos porque pueden atiborrar la prosa y convertirse en cuñas. O sea, su posición o su uso puede ser intrascendente si los usamos con frecuencia y si los usamos cuando no deberían, ¿sí? Entonces, para estructurar el texto, para eso sirve. Y afectan a un fragmento relativamente extenso del texto. Puede ser un párrafo, un apartado o un grupo de oraciones. Y sirven para establecer orden y relaciones significativas entre frases. Vamos a ver ejemplos. Ustedes pueden usar esta lista cuando estén escribiendo su texto y dependiendo de la función que le quieran dar o del momento en el que ustedes quieran o necesiten, por ejemplo, una expresión para introducir el tema del texto, pueden decir el objetivo principal es, o nos proponemos exponer, o este texto trata de, o nos dirigimos a usted para, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes vayan escribiendo. También los tenemos para marcar orden, podemos decir de entrada o en primer lugar, en segundo lugar. Acuérdense que si van a usar un en primer lugar, siempre tiene que haber por lo menos un segundo lugar. O si van a hacer por un lado, siempre tiene que haber por lo menos un por otro lado, ¿no? Para marcar las dos partes, las dos caras del argumento. Podemos decir ante todo, podemos decir antes que nada, primeramente, para empezar, luego, etc. Sí, entonces ustedes revisen esta lista con más detalle. Cuando terminen la presentación, pueden poner pausa y revisar dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, si quieren distinguir, restringir o atenuar, si quieren continuar sobre el mismo punto, si quieren hacer hincapié o demostrar. Bueno, usamos es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir. Si quieren detallar, ¿no? Esto también son muy útiles. Si quieren resumir, pueden usar esto. Si quieren terminar con el texto, pueden decir para finalizar, así pues, en definitiva. Si quieren indicar tiempos, pueden decir ahora mismo, antes, al mismo tiempo, etcétera, etcétera. También para estructurar las ideas pueden indicar una causa, porque, visto que, a causa de, o pueden indicar consecuencia, por tanto, que es muy elegante, lo pueden usar, o por lo tanto, es lo mismo, ¿sí? Entonces, indicar condición, indicar una finalidad, indicar oposición, en cambio, ahora bien, por el contrario. Aquí vemos un ejemplo de José Guadalupe Moreno de Alba, de un texto que se llama Americano, que está publicado en Minucias del Lenguaje, lo pueden revisar en la página del Fondo de Cultura Económica, donde él emplea estos marcadores o conectores textuales. Aquí emplea un sin embargo para darle una vuelta de tuerca a esta oración introductoria, emplea un además para añadir información,
emplea un a pesar de para marcar contraste entre la oración anterior y lo que viene luego, y un pero también para darle un giro al argumento. Entonces, ustedes pueden usar estos marcadores textuales en su texto argumentativo, pues para precisamente darles la función de bisagras, ¿no? Para que puedan ustedes conectar una parte del texto con la que viene. Bien, estos son los 5 consejos para escoger palabras de Daniel Cassani. Ese sería como un resumen. El número 1 dice que evites las repeticiones, las muletillas, los clichés y los comodines, porque ensucian la prosa y la vacían de significado. El número 2 recomienda que prefiera las palabras cortas a las largas, como los ejemplos que ya vimos, las sencillas a las complicadas, las populares a las cultas y las concretas a las abstractas. Un vocabulario lleno y vivo ayuda a comprender el texto. Como les decía, es mejor más humildad en lo que queremos decir en lugar de esta rimbombancia. Sustituye los verbos ser o estar por palabras con más fuerza y significado. Y atención a los adverbios en mente, que no invadan tu prosa, dice Cassani. Y finalmente utiliza marcadores textuales para mostrar organización en tus ideas. Bien, aquí terminamos con esta presentación. Esperemos que sea útil, como les decíamos. La pueden consultar cuando ustedes tengan dudas, cuando quieran repasar algún tema o cuando quieran recordarse de alguno de los ejemplos o de alguno de los consejos que nos da Daniel Cassani para nuestra redacción.